Guiones y guionistas, capítulo 284. Hoy analizamos la importancia de la creación de activos para un guionista. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del activo mundo de los guionistas y del creativo arte de los guiones. ¿Qué son los activos de un guionista? ¿No? A lo mejor os hacéis esa pregunta al ver el título del podcast. ¿Por qué debemos crear diferentes activos a lo largo de nuestra carrera? Muy bien, pues hoy traigo al podcast un concepto que es de economía, lo he traído del mundo de la economía y las empresas, pero que tenemos que adaptar al mundo de los guionistas si queremos tener una vida productiva y fructífera. Me refiero a los activos. Ahora en unos segundos os contaré un poquito en qué consisten y cómo podemos generarlos. Porque antes tengo que recordaros, como siempre, que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos que te enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, documentales, webseries, cómic, animación. Bueno, tenemos de todo. Yo diría casi de todo, pero no, lo afirmo ya, de todo, porque ya son 46 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy de hecho continuamos con el curso de desglose de guión. Vamos a ver las 3 etapas que tiene que tener todo desglose de guión y cómo realizarlas. Va a ser una clase muy sencilla, pero muy clarificadora. Ya veréis porque, bueno, como que dejo claro cuáles son las 3 etapas y cómo se hacen. Y el sábado continuamos con el curso de arquetipos de las diosas, con la segunda de las diosas vulnerables, la maternal y nutritiva Deméter. Ya sabéis que este curso os va a venir muy bien para crear vuestros propios personajes femeninos y darles profundidad. Y ahora sí, nos vamos con el tema de hoy, el activo. Bueno, os pongo situación. Hace unos días en la newsletter que escribo con asiduidad sobre el mundo del guión, que por cierto, si todavía no estáis suscritos, suscribíos, os dejo aquí el link, pero vamos, al final de cualquier de los podcasts que tengo en la web, os invitan a suscribiros y la verdad es que ahí cuento cosas que no cuento en los podcasts, con lo cual si estáis interesados al mundo del guión, apuntaros a la newsletter, que es gratuita. Como os decía, hace unos días explicaba en la newsletter que mi compañero Edu Navarro, con quien escribí Explota, entre otras cosas, estuvo en una reunión con un productor de cine que estaba buscando un guión de comedia para producir. Y entonces, claro, ahí Edu lo que hizo fue hablarle de Y todo a media luz. Bueno, de Y todo a media luz creo que todavía no he hablado en el podcast porque, bueno, es un tratamiento de una película que Edu y yo hicimos hace 4 años. Tan solo son 10 páginas, ¿no? Podemos llamar el tratamiento o sinopsis larga, como queráis. El caso es que ahí en ese texto se puede ver la historia completa de la película y con ello todas las posibilidades que tiene. Y el caso es que, bueno, cuando Edu y yo apagamos el Skype, porque bueno, él ahora vive en Madrid y yo estoy aquí, yo me quedé pensando un poco en la importancia para un guionista de generar activos a lo largo de tu carrera, que es algo que, bueno, yo creo que en los blogs de guionistas y en todo este tipo de sitios no se habla. Con lo cual, bueno, me puse a repensar sobre este concepto. Porque, bueno, os pongo un poquito al día, en economía, un activo es un bien, es un derecho, es un recurso que te genera dinero aunque ya no estés trabajando en él. Es decir, es un activo que es resultante de sucesos pasados, es algo que ya has creado o que ya tienes o que ya has comprado, pero que esperas obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Un ejemplo así como que me viene a la cabeza, claro, sería por ejemplo las acciones que tú compras y luego te están generando, o por ejemplo comprar un piso y luego alquilarlo. Tú ya lo has comprado, lo has pagado y ahí se está y te va llegando un dinero todos los meses. Incluso aunque a lo mejor no lo hayas pagado, tú lo has comprado y bueno, estás pagando una hipoteca, pero lo alquilas por más dinero o por el mismo dinero y bueno, se está pagando, con lo cual va a llegar un momento que va a estar pagado y va a generarte ya dinero solamente. Si lo llevamos al mundo de los negocios, la creación de activos es una de las tareas más importantes. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de cursosdeguion.com. El podcast para mí es un activo. Yo este podcast, pues ahora mismo lo estoy haciendo, lo voy a subir a internet y este podcast lo vais a escuchar ahora, algunos probablemente mañana o pasado, pero en un futuro este podcast va a ser escuchado o leído, si lo veis en la web, por mucha gente.
y yo ya no voy a tener que hacer nada. Este podcast está ahí junto a los 283 podcasts que he hecho hasta el momento y todos los que voy a hacer en el futuro, y cualquiera que busque algo relativo al mundo del guión, pues me va a conocer la web, va a conocer el podcast, va a poder escucharlo y va a poder encontrarlo. Y este podcast me va a seguir dando beneficios, aunque bueno, hayan pasado 2 o 3 años. Otro recurso mío, por ejemplo, también son los cursos. El que se apunta hoy, por ejemplo, a la plataforma de cursosdeguion.com va a poder disfrutar de cursos que creé hace 2 años. En este momento, por ejemplo, hay 330 lecciones en la plataforma y cada semana subo 3 clases nuevas. Y todo ello son activos que van a disfrutar los que se suscriban en un futuro. Si tú te suscribes hoy, pues solamente $12, bueno, pues dispones de 330 clases. Esos son muchos activos. Pero si lo haces dentro de 2 años, pues habrá muchísimas más. Pero bueno, vamos con los activos de un guionista. Para un guionista, un activo podría ser una película o serie ya realizada, porque bueno, tú ya cobraste tu salario y ahora cobras derechos de autor sin necesidad de hacer nada más. O por ejemplo, un libro sobre guión o una novela. Yo, por ejemplo, cada vez que alguien compra un planner de guión o un generador de historias, vuelvo a percibir un dinero, aunque ya lo amorticé. Que, por cierto, si estás suscrito a la plataforma, los tienes gratis. Pero bueno, esto ya los asiduos ya lo sabéis. Y no solo eso, yo lo que quiero también con este podcast es ampliar el concepto de activos a todas las historias que tenemos escritas en nuestro cajón, preparadas a que les llegue la oportunidad. Unas historias puede que solo estén en la fase de idea o documentación, otras estén más desarrolladas, ¿no? Y sean una sinopsis o un tratamiento, y otras ya tengan su versión completa de guión. Solo tener un buen cajón con ideas desarrolladas te va a permitir aprovechar las ocasiones que se te crucen a lo largo de tu vida. Yo no sé si la historia que escribí con Edu hace 4 años llegará a buen puerto o no, pero sí sé que por lo menos está en el despacho de un productor que la va a leer. Como guionistas tenemos la obligación de estar continuamente generando activos, escribiendo historias, buscando ideas, porque los trenes pasan constantemente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sobre todo si estás buscándolos, pero para subirse a ellos hay que tener algún boleto. No puedes llegar y decir, ay, sí, no, yo soy guionista, bueno, venga, enséñame algo. Y tú, ay, no tengo nada, pero hice una película o hice un corto. No, pero si te encuentras con un productor cara a cara, él te va a decir, vale, hiciste eso, muy bien, pero ¿tienes algo que enseñarme? Y ahí hay que sacar un poquito eso, de este cajón desastre donde vamos metiendo todo. Pero para que os quede más claro también, ahora lo que voy a hacer va a ser compartir una tipología de activos que puede desarrollar un guionista a lo largo de su carrera, que yo he seleccionado en 7 tipos de activos, ¿no? Y espero que os den sobre todo muchas ideas para eso, para seguir generando activos a lo largo de vuestra vida. El primero de ellos obviamente son las obras producidas. Las obras producidas son uno de los grandes activos que tenemos. Lo primero que te van a generar son experiencia, contactos y currículum que son imprescindibles para que te sigan contratando. Pero no solo eso. Porque los segundos son los derechos de autor, que de esto ya os he hablado, y eso sí que es algo cuantificable, según el tipo de obra, el país donde esté producida, la sociedad de derechos al que esté suscrito, la gente que haya disfrutado de la obra, bueno, pues te ofrecerán más o menos réditos. El caso es que después de haber cobrado tu trabajo vas a seguir percibiendo ingresos en relación al dinero que tu obra genere. Otra forma de rentabilizar nuestro trabajo son las adaptaciones. Si tú ya has escrito una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Y se ha realizado, muy bien. Vas a poder adaptarla a guión cinematográfico o viceversa. Si has hecho una película, a lo mejor luego la puedes adaptar a obra teatral. Tú eres el dueño de la historia y obviamente va a depender de las características de los contratos que hayas firmado con los productores que hicieron la obra, ¿no? Y según esos contratos vas a poder adaptarla más o menos, vas a ver si puedes tener los derechos, a lo mejor lo puedes ceder, a lo mejor tienes que pagar algo o no, bueno, eso va a depender obviamente de los contratos. Nosotros, por ejemplo, Edu y yo hemos firmado con el guión de Explota, de la película, del musical, que si se hace una adaptación a un musical de teatro, somos los primeros en tener la opción a escribirlos. Con lo cual, bueno, vamos a nosotros a adaptarlo, vamos a ganar un dinero de ahí y luego ganaremos también de todos los derechos de autor que genere esa obra de teatro. El segundo tipo de activos son los guiones no producidos, que también es otro de los grandes activos que tenemos los guionistas. Por un lado están los guiones no producidos, pero que ya hemos cobrado por su escritura, que estos, bueno, a priori se supone que ya no podemos hacer nada más porque, bueno, ya hemos cobrado por ellos, ya los derechos son de los productores y ya está, ¿no? Pero no por ello tenemos que dejarlos de lado, porque no se nos tiene que olvidar que no están producidos. Y al no estar producidos, bueno, eso se convierte en activo. Si los productores que compraron la escritura no consiguen sacar adelante el proyecto,
siempre estarán interesados en encontrarles una solución que amortice su gasto. Ellos, apostaron, invirtieron por ellos, venga, va, quiero hacer esta película, pero a lo mejor lo movieron durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y o no consiguieron venderlo porque no era el mercado, por la obra, por lo que sea. El caso es que, lo tienen en un cajón, pero eso también es un activo para ellos, porque ya pagaron por ello. Pero si nosotros le encontramos una solución, una vía para que ellos le saquen un dinero, van a estar encantados, porque para ellos son un activo. Yo, siguiendo con ejemplos personales, ya conté en este podcast lo que pasó con el guión de mi primera película, de Entre Esquelas. Que, por cierto, os pongo aquí el link por si acaso queréis conocer la historia y ver cómo empezaba la obra, que lo leí en un podcast del Club de Lectura. Este era un guión que ya había sido pagado y que llevaba varios años en el cajón de los productores. Y yo un día me encontré con un director que buscaba guiones y se lo ofrecí. Él se lo leyó, le gustó mucho y consiguió la financiación para sacar adelante la película. Y entonces solo tuvo que recomprar al productor inicial el guión pagando el precio que habían pagado por la escritura del guión. Claro, el productor estaba encantado porque es un dinero que ya lo habían amortizado y que ya pensaba que no iban a generar nada, pero claro, era un activo para ellos, con lo cual se lo vendieron al nuevo productor que hizo la nueva película y ellos por lo menos amortizaron el dinero que habían invertido. Y en este caso, de Entre Esquelas, los autores, Mercedes y yo, no solo cobramos algo por la adaptación y la actualización de este guión, sino que luego también tuvimos derechos de autor por la emisión televisiva y cinematográfica. O sea, habíamos cobrado su escritura muchísimos años antes, pero después cobramos una reescritura y luego tuvimos derechos de autor por un guión que a priori estaba olvidado en un cajón. Y otro gran activo también son los guiones que no hemos escrito, como os estaba comentando antes, pero que todavía no se han vendido ni producido, que ahí somos nosotros únicamente los que tienen ese activo. Lo digo siempre, no hay que desfallecer porque, hemos escrito nuestro guión y al principio no obtengamos una buena respuesta por la industria. Lo movemos y parece que hay gente interesada, que sí, que no, pero no sale, ¿no? Vale, no hay que desfallecer. Nosotros podemos reescribirlo, ya he dicho, podéis contratar a algún analista de guión que os haga una lectura y reescribirlo y moverlo un tiempo después. Pero también podemos adaptarlo a otro medio, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿funcionaría este guión como serie? ¿No? O como podcast de ficción, o como obra de teatro. Ahora, por ejemplo, guiones que hayáis escrito a lo mejor hace 10 años, de repente dices, ¿y si lo adapto a serie, que ahora las series tienen mucha más salida? Pues esa puede ser una salida. Yo, por ejemplo, hace años, mi amiga Carla me propuso hacer una obra de microteatros juntos, ¿no? Y yo, lo primero que hice fue buscar en mi carpeta de archivos antiguos y ahí encontré el guión de un cortometraje que nunca se había realizado. Me refiero a Manual de Orgasmos Fingidos, que, también está, lo leí aquí en un club de lectura y os pongo el link por si acaso queréis leerlo o escucharlo. Entonces, se lo pasé a Carla le gustó el guión y lo adapté a obra de teatro. Presentamos el proyecto a una sala de microteatro y fuimos seleccionados, hicimos la obra y durante un mes estuvo llenando funciones todas las noches. Ese guión que yo había escrito muchos años antes se convirtió en un activo que generó ingresos años después. El tercer tipo de activos son los tratamientos, sinopsis, los lines o ideas. No hace falta que un guión esté terminado para que sea considerado un activo. Yo también lo consideraría en los otros estados de desarrollo, que puede ser una simple idea, el logline que está más desarrollado, una sinopsis o incluso un tratamiento. Aunque hay que dejar claro que cuanto más desarrollado esté, más posibilidades tiene de convencer a un productor de que apueste por él. Lo hemos hablado muchas veces, una idea no vale nada, lo que importa es su implementación. Con una única idea va a ser difícil, muy difícil que convenzamos a un productor para producir una película. Difícil, sí, pero no imposible. Si esa idea llega en el momento justo y a la persona adecuada, es posible que apueste por ella para desarrollarla. Como por ejemplo, Explota, Explota, esta película musical con canciones de Rafael Acarrá, que se estrenará el 2 de octubre en España. En este caso fue el director Nacho Álvarez quien tenía la idea de hacer un musical con las canciones de Rafael Acarrá. Él tuvo la suerte de contárselo a la productora, Mariela Biesubieski, y que ella justo quería hacer un musical. Se lo contó en el momento que ella quería hacer el musical, le gustó la idea y apostó por ello. O sea, él tan solo tenía la idea, ¿no? Pero esto no suele ser lo común. Pero se puede dar. Gracias a que él tenía esa idea y se la contó a Mariela en el momento que ella lo quería, pues ahí se produjo la chispa y ahí se generó todo que, todavía no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Pero yo le tengo una fe inmensa.
Yo realmente os aconsejaría desarrollar algo más que la idea. Es decir, bueno, podemos comenzar por la idea, pero hay que desarrollar el logline, el storyline, pero bueno, yo os aconsejaría tener como mínimo una sinopsis, porque cuanto más desarrollada, más oportunidades tendremos, ¿no? Y incluso mejor una sinopsis de 4 páginas que de un párrafo. Porque bueno, le contaremos esta idea al productor, pero si de repente dice, me gusta esa idea, si tú ya le puedes presentar tu sinopsis de 4 páginas donde la ve cómo está desarrollada, bueno, vas a tener más posibilidades que diga, me gusta mucho esta idea y te pague por desarrollar el tratamiento y el guión. Y en este desarrollo de la sinopsis también aconsejaría hacer un ejercicio de documentación de la historia para que entendamos un poco todas sus necesidades y hagamos la mejor propuesta posible, ¿no? Si tú le dices, venga, se me ha ocurrido esta idea de la guerra civil de este momento, de este episodio de la guerra civil, que es muy interesante. Te va a decir, sí, y... ¿no? Porque bueno, esa idea a lo mejor la puedes encontrar en un libro o en cualquier lado. Pero si tú ya te has documentado y dices, no, quiero realizarla así, con este punto de vista donde el protagonista sea este, en lugar de este, y esté contando esta historia. O sea, de este episodio que pasó, que todo el mundo puede conocer, bueno, pues yo la quiero contar bajo este punto de vista. Y entonces te diga, bueno, vale, esto ya me parece interesante. Y eso solamente te va a pasar cuando tú ya has pensado sobre la idea, te has documentado y has trabajado sobre ella. Yo lo que propongo es que tengamos una base de datos con todas las ideas que se nos ocurran y las adaptemos a las oportunidades que vayamos teniendo. Las ideas también se consideran esta especie como de pequeños activos que pueden rentabilizarse cuando llegue el momento. Por eso lo importante, como os dije antes, es generar continuamente ideas e historias a lo largo de nuestra vida como guionistas. La mayoría no se van a usar jamás, pero por lo menos tendremos un lugar donde acudir cuando tengamos la necesidad de ellas. Y si no, bueno, pues puede que nos pase un poquito como a Stanley Kubrick, cuyos archivos, ¿no? Tiene ahí todas esas carpetas de archivos con cientos de ideas, están guardados en la Universidad de las Artes de Londres. Obviamente se guardan porque era Stanley Kubrick, pero bueno, no nos pongamos límites ahora. El cuarto tipo de activos son los blogs, podcasts, canal de YouTube. Es decir, si tú divulgas el mundo del guión en un blog, en un podcast, como hago yo, o en un canal de YouTube, estás generando activos que pueden provocar que alguien se interese en tu trabajo y te conozca. Alguien te ve en YouTube contando ciertas historias o lee tu blog y bueno, le interesa tu trabajo. Y a partir de ahí puedes conectar y pasarle tus guiones. Para esto también es conveniente que te centres en el ámbito en lo que quieres trabajar. Si quieres especializarte, por ejemplo, en un guión de género, por ejemplo, terror, o tienes ya un guión de largometraje escrito de terror, está bien que crees un blog o un podcast que hable de dicho género. Así te posicionarás como experto en el tema, alguien que esté buscando cosas de ese género, tendrás más posibilidades de que te encuentre. El quinto tipo de activos son las redes sociales. Si tienes una cuenta con muchos seguidores en Twitter, o en Instagram, o en Facebook, o en YouTube, también tienes un activo. Porque generar una comunidad que te siga y siga tu trabajo tiene un gran valor. Cada trabajo que produzcas tendrá directamente un público simplemente con promocionarlo en tus redes sociales. Y esto cada vez tiene más importancia. Cada vez hay más productores que valoran que los artistas, ya sean actores, directores o guionistas, tengan muchos seguidores dispuestos a conocer sus nuevos proyectos. Por lo que comenzar a crear una comunidad en alguna de las redes sociales forma parte del trabajo de un guionista a largo plazo, como explico muy bien en el curso de marca personal para guionistas, que los suscriptores podéis echar un ojo, que tengo una clase solo dedicado a ello. Sexto tipo de activos, la formación, es decir, charlas, coloquios, conferencias. Impartir una conferencia en un encuentro de guionistas o en una charla TED o una reunión audiovisual puede ser muy beneficioso para ti. Porque, bueno, además de currículum y contactos que te generen el mero hecho de hacerlo en ese momento, es posible que graben esa charla y la suban a YouTube o a otra plataforma. Entonces mucha gente podrá encontrarte, escucharte y conocer tu forma de pensar y trabajar. Además también podrás enlazarla a tus redes sociales y alimentar tu marca personal como guionista. Sigo con los ejemplos personales. Yo hace 5 años impartí una charla en el evento Social Media Day en Montevideo que se titulaba Personajes enredados y hablaba de cómo podemos crear redes sociales a nuestros propios personajes de ficción para conseguir más conexión con la audiencia. Hoy en día esta charla se puede encontrar en YouTube, os pongo el enlace y cualquiera puede verla. Eso se convierte en un activo. Alguien está buscando algo en YouTube, te encuentra la charla, te escucha la charla y a partir de ahí dice, bueno, me interesa mucho este tipo. Bueno, pues te busca, aparece ahí tu web personal, que esto sería otro tipo de activos, ¿no? Tener tu propia web personal donde la gente pueda ver tu trabajo y conectarte. Y a partir de ahí te puede contratar pues como guionista para escribir o directamente te puede contratar como profesor
en algún máster, en algún curso, que esto yo de hecho ahí tengo un par de opciones ahora que ya os iré contando estos días que me han salido y que me van a hacer viajar de Montevideo por gente que me ha conocido a partir de los podcasts o a partir de YouTube, y voy a ir a sus escuelas, a sus universidades a dar charlas. Gracias a este tipo de activos de los que os estoy contando. El séptimo y último tipo de activos serían los libros de guión, los guiones publicados y, por ejemplo, las novelas. No es extraño que un guionista publique un libro sobre algo relativo a la escritura de guiones o que le publiquen un guión. Bueno, pues estos son activos porque, por un lado, te van a generar derechos, te van a generar royalties, pero además van a mejorar tu marca personal y vas a conseguir llegar a más gente. Y las novelas publicadas también son activos, porque además de los royalties de su publicación que ganarás con la venta de los libros, al ser escritas por un guionista, son más fácilmente adaptables al medio audiovisual, ya sea porque tú lo escribes, ¿no? Y al escribir las novelas los guionistas yo creo que se nota que escribimos de una forma mucho más visual, con lo cual van a ser más fáciles de adaptar, sino también, bueno, porque al ser escritas por un guionista, probablemente tú ya estés, ¿no?, pensando en la adaptación al guión o en las promociones vas a poder también decirlo, es decir, como que va a ser mucho más fácil que piensen en esa novela como adaptable. Es lo que le pasó, por ejemplo, al guionista Iván Escobar con su novela Kamikaze. Primero la publicó y después la adaptó él mismo al guión para una película que tuvo el mismo nombre. Con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto la importancia de la creación de activos en un guionista. Yo espero que os hayan abierto un poco la cabeza, la mente, para que veáis todos los caminos que tenemos a la hora de crear activos. Si os ha sido útil o tenéis amigos guionistas o gente que esté interesada en el tema, bueno, pues decídselo, aconsejarlo, decirle, mira, escuchad el podcast Guiones y Guionistas, o bueno, o ayudadme directamente con comentarios, con 5 estrellas en YouTube, con 5 estrellas en iTunes, comentarios en YouTube. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que lo digo siempre. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías de vuestros propios proyectos, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!